Queridos hermanos y hermanas, todos y todas en el Señor, muy buenos días. Buenos días. El Señor nos ha llamado, nos ha convocado, nos ha invitado en este día de fiesta, domingo, día del Señor, para que podamos compartir ese estar con Él y enviarnos a predicar, enviarnos a compartir la experiencia de amor y misericordia que el Señor nos ofrece en la conciencia de que cada cristiano debe ser misionero. Nos alegramos con la presencia de ustedes, saludamos a los de lejos a través de los medios, aquellos que nos acompañan hoy por los bautizos que tendremos después de la Eucaristía. Qué bueno que están con nosotros. También nos alegramos con el cumpleaños de nuestro hermano George, que hoy celebra un año más de vida. También recordamos las intenciones que hemos mencionado al inicio. Hemos seguido desde hace unos domingos la línea de la misión. El domingo pasado reflexionábamos de una manera interesante sobre el ser profeta y también la cerrazón de aquellos que conocen al profeta o conocen al enviado y que por ser conocido lo rechazan o se abstienen de aceptar la propuesta. Pero esto no enfrió a Jesús, sino que le hizo tomar un giro y dijo: vayamos a otras partes, vamos, si aquí nos escuchan, vamos a otras ovejas de Israel. Y luego más adelante abrirá la frontera y todo aquel, aunque no sea de Israel, como ya hemos escuchado los testimonios de la sanación de aquellos de la samaritana y de otras experiencias que no eran judías, como aquellos dos liberados del demonio que pertenecían a una ciudad que no era judía y que los demonios sacados se le metieron a los cerdos y estos cayeron por un barranco. No era un pueblo judío. Y Jesús, a pesar de con su conciencia judía, fue llevando el mensaje sin parar donde quiera que pasaba. Y partiendo de allí vamos a aplatanar un poquito el mensaje de hoy, preciosísimo mensaje de hoy. Amós, que comienza con una queja que podría ser la queja de cualquiera de nosotros. Amós, simpáticamente, que fue llamado, y decíamos, llamado de la nada, pero un hombre que puso más excusas para responderle al Señor lo que el Señor quería. Por eso hemos escuchado cuando dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo era un pastor, un cultivador de sicomoros. O sea, Señor, tú te antojaste de mí, yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo no soy de ese linaje. Pero el concepto del Señor, la decisión del Señor, las propuestas del Señor, las actitudes del Señor es sacar de lo que la gente no piensa el profeta o el signo o la presencia de Él. Porque el Señor se manifiesta a través de lo sencillo, se manifiesta distinto al modo de pensar del mundo para enseñarnos que Él es Dios y que camina con nosotros. Al situarnos delante del Evangelio que hemos escuchado hoy de San Marcos, es fácil que bastantes de nosotros corramos el riesgo de considerar que estas indicaciones que el Señor muestra o presenta en el Evangelio de hoy son para otras personas. Además de que por sí mismo nosotros siempre nos sacudimos y echamos la cuava al otro. Entonces, cuando Jesús habla de estas indicaciones, corremos nosotros el riesgo de creer que estas indicaciones son para otro y no para mí. Pero especialmente está dirigida a todos y cada uno de nosotros, los misioneros. A veces creemos que esto que Jesús dijo, aplicándolo a hoy, solamente sería a los misioneros, a los catequistas, a los religiosos o a los pocos laicos que meten la mano por la pastoral. Pero ocurre que los evangelistas, al poner este escrito en la Sagrada Escritura, no tenían en mente la iglesia que tenemos hoy, o el desarrollo de la historia de la iglesia, o el desarrollo de los programas pastorales de hoy, sino que tenían en mente a cada grupo que iban formando en el camino, en cada comunidad que iban
ellos fundando cuando pasaban por los lugares. Es decir, que estas indicaciones de Jesús, este envío de Jesús, va dirigido a toda persona que aceptaba al Señor, que era bautizado, que se convertía y pertenecía a una comunidad. Por eso me gustaría, mis hermanos y hermanas, hoy invitarles, pedirles, solicitarles que pensemos, que no solamente pensemos que la misión o ser misionero o compartir la palabra es algo que le compete al que es catequista o al que es padre, al que es cura, qué sé yo. Todo bautizado está llamado a ser misionero constante y permanente del Señor. Y no hay un espacio que se escape de la posibilidad de que usted pueda ser pregonero del amor y la misericordia que Jesús plasma en el Evangelio. El camino de cercanía y el gozo de compartir esa verdad de que Jesús está con nosotros. Ellos pensaban, mis hermanos, sencillamente en los seguidores de Jesús, en lo que aceptaban el mensaje. Los apóstoles, o sea, el grupo de los 12, representan en los evangelios lo que cualquier seguidor o discípulo de Jesús está llamado a hacer y a vivir. No simplemente los elegidos especiales, sino que ellos representan a todos y cada uno de nosotros, sin distinción, a lo que nosotros como cristianos debiéramos ser y vivir. No todos del mismo modo, claro está, según la llamada que el Maestro nos ha hecho, nos ha dirigido a cada uno de nosotros, y nos ha dicho hoy el apóstol San Pablo en esta preciosísima lectura. La recuerdo mucho porque fue la segunda lectura que se leyó en la ordenación sacerdotal de un servidor y del otro padre Nelson. Y dice el apóstol Pablo: Dios eligió en la persona de Cristo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Haciendo eco de la teología que desarrollaba San Agustín, que hablaba en su momento de la predestinación, pero más allá del concepto filosófico de algunos, la predestinación de que somos marionetas que el Señor va dirigiendo, no. Agustín decía: la única predestinación que tiene el ser humano es la salvación. Dios nos ha creado para la salvación, pero nos ha dado el don del libre albedrío para que usted elija responderle o no, ponerle atención o no. O sea, el Señor desde la eternidad nos ha pensado para que nosotros pasásemos a gustar del bien de la salvación. De hecho, por eso creó a los primeros, Adán y Eva, en gracia y santidad. Luego fue por la incidencia del maligno que se rompió esa relación de santidad. Pero cantamos la noche de Pascua: feliz culpa que mereció tal Redentor. Ese quebranto, ese quebrar la relación con Dios, mereció que se subsanara a través de la sangre del Cordero verdadero, Cristo Jesús el Señor, que no se ha reservado nada y lo ha entregado por nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo: Dios nos eligió en la persona de Cristo para que fuésemos santos e irreprochables. Comprendamos, mis hermanos, y entendamos, por el amor de Dios. Me han escuchado otras veces, pero lo repito hoy: la cuestión de la santidad, de ser santo, que no es fácil. No es fácil. Y lo digo hoy con experiencia propia, porque fueron muchos escollos hoy antes de la Eucaristía. Esto de la santidad es un llamado a todos, sin distinción. Y es una semilla puesta en nosotros desde el momento del bautismo. Hoy que van a ser bautizados un grupo de niños y adolescentes. En el bautismo se nos da la semilla de la santidad. Y cuando recibimos el bautismo nos hacemos santos. Pero el pecado luego va manchando esa santidad, y nosotros a través del sacramento de la reconciliación debemos volver a la gracia. Pero eso de santidad es un camino continuo y permanente. No es tampoco una cuestión de un día que me convertí y ya, sino cada día volver al Señor
y perseguir la realidad de la santidad, que no es una cosa pasada de moda. Los jóvenes de hoy solamente entienden que la santidad, o el llamado a la santidad, o el tratar de ser más perfecto, acercarse a la perfección de Dios, es cuestión de, me perdonan la expresión, no lo voy a decir de forma despectiva, de viejas rezadoras de rosario. O sea, de personas ya en la última etapa. No, no. El niño, me viene a la memoria Santo Domingo Sabio, que era un carajito, y decidió desde chiquito servir al Señor y seguir al Señor. El niño, el adolescente, el joven, el hombre y la mujer madura y el de la tercera edad, todos estamos llamados a ser santos. Y la santidad, mis hermanos, es cuestión de actitud, de saber que el Señor está con nosotros y que en los momentos de dificultad, hacer un stop y decir, pensar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿O qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Hay una canción del Padre Asesino que una muchachita le preguntaba a un maestro que decía que qué le faltaba para ser feliz. Y el maestro le contestaba, hacer lo que Jesús hacía, sonreír como Jesús sonreía, amar como Jesús amaba, acoger al otro como Jesús acogía. O sea, nuestro modelo a seguir y hacer es la persona de Jesús. Por eso hemos sido configurados con Él, y Dios nos la ha puesto a nosotros como reflejo, como espejo, para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él. De hecho, decía el Papa Juan Pablo II, que cuando lleguemos nosotros a presentarnos ante nuestro Padre Dios, nos presentarán y se revelará lo que no es Cristo en nosotros. Luego Pablo nos dirá, y luego algunos santos en la historia de la iglesia, que nos dirán que al final nos van a examinar sobre el amor, cuánto hemos amado, porque el que ama, dice San Agustín, ama y haz lo que quiera. El que ama siempre trata de hacer el bien, siempre se esfuerza por hacer el bien. Dios nos eligió en la persona de Cristo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor, y Él nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Entre más hijos de Dios somos, más santos somos. Entre más santos somos, más hijos de Dios somos. Y vuelvo a insistir, la santidad es un proceso permanente y continuo. Es decir, que todo cristiano, y yo espero que todos los que estemos aquí seamos cristianos. Los que están bautizados todavía no lo son, pero son en potencia, lo van a hacer hoy. Todo cristiano está llamado a ser hijo de Dios. Y precisamente eso se le va a dar a los chicos que van a ser bautizados hoy. Ser hijo de Dios, herederos de la salvación, sumergido en la muerte de Cristo y levantado en la gracia de su resurrección, para participar en el caminar hacia llegar a la vida eterna. Esta es la vocación común de todos, mis hermanos. El ser hijo de Dios es la vocación de todo cristiano. Es la vocación común para nosotros, algo que nos concierne a todos, a ti y a mí, cualquier bautizado. Y diría el Papa Francisco, un bautizado que no sienta la necesidad de proclamar el Evangelio, de anunciar a Jesús, no es un buen cristiano. Un cristiano que se ha formado después del bautismo, hoy se bautiza a los chicos, a los niños, pendiente a la fe de los padres y los padrinos, que deben ayudarlo, educarlo en la fe. En esa formación vamos tomando conciencia de que todo bautizado, para ser un buen cristiano, tiene que llevar en su corazón el ardor, el deseo de compartir a Cristo Jesús. Y como lo hemos dicho otra vez, ese compartir, ese deseo, no implica una Biblia debajo del brazo. Implica la Biblia en el corazón, en el interior, que allí es que debe estar plasmada la Sagrada Escritura, y que nuestra vida sea totalmente una respuesta a la escucha de esa palabra. Versos antes al Evangelio que hoy hemos escuchado, cuando Jesús eligió a los 12, los eligió para dos cosas particulares, y a veces se nos olvida el orden como lo plantea el Evangelio. Capítulo 3 del Evangelio
de Marcos, verso 16. Los llamó para dos cosas. Primero, para que estuvieran con él, y luego para enviarlos a predicar. Enviarlos a predicar es una consecuencia de estar con el Señor, de hacer intimidad con el Señor. Y eso implica sobre todo la oración. El intimar con el Señor implica sobre todo la oración. El venir al Señor cada día, al Santísimo. Y tengo que reprocharle, sí, sobre todo a los que pertenecen a grupos apostólicos de la Iglesia Católica de Nuestra Señora del Carmen de Gaspar Hernández, la vergüenza que da los jueves. Los jueves que tenemos aquí adoración desde las 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde en Barrio Candor, desde las 6:30 de la mañana. Y le digo una cosa con dolor de corazón, y que el Señor me perdona, hasta con cuerda se pueden contar la gente. Y después usted dice que las cosas le salen mal, si usted le sale huyendo al Señor. Ah, padre, que yo tengo muchísimo trabajo, que yo tengo que atender una compañía, una empresa, que tengo que atender una cosa a la otra. Oiga, mi hermano, el día que usted se muera, todo eso sigue mejor que cuando usted estaba. Dice el Señor, encárgate de lo mío, que yo me voy a encargar de lo tuyo. Pero nosotros queremos ser los supermanes, los héroes, la luz brillante de este mundo. No, es el Señor. Busca al Señor. Busca al Señor y la práctica de su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. No seamos nosotros obtusos en la mente, en el corazón. Dejémonos llenar del Señor. Y ante el Señor te puede venir con un gozo incesante de la alegría, y Él te escucha. Puede venir con la depresión más grande y el Señor te escucha, te abraza, te cobija, te perdona, te brinca para arriba, ya te hace coquillita en la costilla para que te sientas mejor. Pero no, nosotros queremos resolverlo con una presidenta o un brugal, y alguno peor, con un periquito. Mi mejor medicina es el Señor. Busquémosle a Él, que Él está, como decimos algunos, vuelto loco y sin idea por encontrarte. Esto de estar con el Señor, mis hermanos, tiene que cambiarnos la idea de que el Señor, nosotros cuando recibimos el flechazo de amor del Señor, inmediatamente queremos quemar el mundo haciendo muchas cosas. Pero el Señor llamó a estos discípulos y no los envió hasta que no estuvieran preparados. Tuvieron que convivir con el Señor, ver lo que el Señor hacía, decía, cómo se comportaba, cómo acogía a los enfermos y los sanaba, cómo se acercaba a los de la periferia. Y hoy, en este evangelio de hoy, vemos una prueba que Jesús hace. Calienta los motores para que vayan madurando poco a poco en la práctica, y les invita a reflexionar sobre la realidad misma de desprenderse ante el Señor y ser confiado en Él. Primero, mis hermanos, el Señor los manda de dos en dos. Y era una lógica de la cultura judía, porque el testimonio no podía darlo a una sola persona. Había una mínima de la comunidad en dos personas. Para que el testimonio sea creíble, por lo menos tenían que coincidir dos personas. Por eso Jesús los envía de dos en dos, para que su testimonio sea creíble, los resultados sean eficientes, y para que ninguno sea protagonista, sino que sean comunidad. Sean comunidad. Y los envió el Señor sobre todo para expulsar demonios, para ungir con aceite, para sanar, para devolver el aliento, para transmitir realmente el aliento. Y Jesús dice hoy, primero, váyanse sin nada. A veces, cuando uno está haciendo una distribución de trabajo y cuando toca ir a las comunidades, no está raro que alguien pregunta: padre, ¿y dónde vamos a dormir? Cuando uno lo manda por ahí, ¿y dónde nos vamos a quedar? Dice el Señor hoy: no lleven túnica de repuesto, solamente unas sandalias, no lleven nada para el camino.
porque el Señor quiere que nosotros confiemos en la hospitalidad de quienes nos reciben. Y sobre todo despojarnos en la providencia de Dios, en la providencia divina, en la presencia que Él nos muestra y nos regala en este hermoso evangelio. Y nos habla de la prontitud del evangelio. Y dice, óigame, no se detengan, si no le gusta, si hay un grupito que no quiere escucharle, usted le dice algo, si no quiere, siga para adelante. Porque hay urgencia de seguir anunciando el Señor. Y en ese anuncio habrá algunos que no lo recibirán y habrán otros que sí. Pero porque no haya un grupo, no deje de decir las cosas. Nunca deje de decir las cosas, aunque haya un grupo que no lo escuche. Porque como dice el profeta Isaías, por lo menos para que digan que alguien lo dijo, hay que decir en el nombre del Señor y con el Señor. Entonces, es estar con Él, ya hemos dicho que es estar en intimidad con el Señor, en la escucha de su palabra, en la oración continua. Ese ser enviado entonces es compartir la vida con los demás, los proyectos de vida, los gozos y los fracasos que hemos tenido, pero que nos hemos sentido siempre sostenidos en el Señor. Mis hermanos, entendamos y comprendamos, y que hoy le quede claro a algunos, que estar en el Señor no es simplemente estar continuamente en el gozo incesante, en la forma exterior. Ese gozo incesante debe estar en el interior, pero sabiéndonos que el Señor nos acompaña, que Él nos sostiene, que aunque pase, como dice el Salmo 23, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sostienen, me sosiegan. Y nosotros abandonarnos en las manos del Señor y saber que es Él el que nos sostiene, nos anuncia, nos envía y nos invita a permanecer siendo testigos. Los primeros apóstoles, testigos del resucitado, y nosotros testigos de su amor y su misericordia, que a pesar de lo que somos, el Señor se ha entregado por nosotros. ¿Y de qué manera? Entregando su vida para rescatarnos y hacernos a nosotros caminar hacia Él en esta invitación de ser sus hijos constantemente. El Papa Pablo VI decía en una ocasión en la encíclica Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio, decía estas palabras: el hombre contemporáneo, o sea, tú y yo, escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Óigame, y esto fue por allá en los años 60 que lo dijo el Papa. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Será sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, como la iglesia evangelizará al mundo. Es decir, mediante el testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza, de desapego de los bienes materiales, de libertad frente a los poderes del mundo, de libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra, de santidad. Y vuelvo a decir, la santidad no pasa de moda. Y el Papa Francisco en el hoy dice: no somos testigos de una ideología, no somos testigos de una receta o de una manera de hacer teología, no somos testigos de eso. Somos testigos del amor sanador y misericordioso de Jesús. Somos testigos de su actuar en la vida de nuestras comunidades. Y esto el Señor quiere que tú y yo lo practiquemos. Porque suena muy bonito, dicho por el Papa Francisco. Y usted dice, pero qué palabra más bonita. Qué bien lo hizo Jesús. Pero Jesús quiere ser en los demás, a través de ti, reflejo. Jesús quiere usar tus manos, usar tus pies, o mejor dicho, nuestras manos, nuestros pies, nuestras actitudes, nuestro corazón, para irradiarse en el mundo de hoy, en nuestra comunidad. Se ha dicho otras veces y lo repetimos: lo que asistimos a la Eucaristía en el casco urbano
de Gaspar Hernández, en el momento fuera de pandemia, ¿cuánto éramos en esos momentos? Un 0.0 tanto por ciento en comparación con lo que hay en el casco urbano. Pero reduciéndolo más, aunque fueran 5 que vivieran a cabalidad y a totalidad la presencia del Señor, la alegría del Señor, la invitación del Señor, como diría el otro, prenderíamos fuego a la comunidad. Pero nosotros muchas veces somos como el profeta Amós antes de dejarse totalmente seducir por el Señor. Somos los primeros que ponemos todas las excusas del mundo. Todas las excusas del mundo. Yo espero que cuando llegue el Señor no nos agarre asando batata, sino que nos agarre amando al otro, sirviendo en el otro, rescatando al otro, siendo manifestación de Dios mismo en medio de la comunidad. Y eso no simplemente en el aspecto espiritual, sino de forma integral en toda la comunidad. Mis hermanos, termino porque el Señor habla en el Evangelio de hoy de que lleven un mensaje de conversión. La conversión, del latín convertere, cambiar de sentido. De hecho, los apóstoles, los 12 elegidos, cuando estuvieron con él, tuvieron que aprender a cambiar de idea, a rezar de otra manera distinta como rezaban los judíos, sino como Jesús les enseñaba. Actuar y comprender la acción social distinto a como ellos estaban acostumbrados. O sea, tuvieron que convertirse. La conversión no significa simplemente un amén, aleluya, gloria a Dios. Significa un cambio de actitud. Voy a hacer una alusión a los hermanos de Emaús que están aquí. Ustedes mismos evalúense si son lo mismo cuando salieron del retiro que ahora. ¿Cuánto hemos dejado de santidad que salimos de aquella experiencia ahora? ¿Qué nos ha pasado? Los cursillistas de nuestra comunidad que sean tan decoloridos y dicen, padre, que usted nos apoya, pero ustedes no se encienden tampoco. La renovación carismática que me ha cogido miedo a rezar. Los catequistas que ahora, gracias a Dios, le estamos poniendo un chin de leña, pero algunos todavía se me están agachando. La comunidad es de todos, de todos. Necesitamos renovar la hermandad del corazón de Jesús. Que hay un grupo de gente que cree que la hermandad del corazón de Jesús solamente es para gente de tercera edad. No, no. Hay niños consagrados también al corazón de Jesús. Hay jóvenes, hay hombres. Tenemos que romper el esquema, dejar que el gozo y el soplo del Espíritu Santo vaya renovándonos. Pero nos gusta, mis hermanos, estar simplemente sentado escuchando. Y el Señor quiere que te pares. El Señor quiere que nos pongamos en camino, que nos pongamos a hacer algo. Por lo menos di guay, pero di algo. No nos quedemos inertes a la vera del camino. Pongámonos en camino, aunque hayan tropezones, aunque hayan dificultades, aunque hayan barreras. Todo lo puedo en Cristo que me conforta, dice el Señor. Dice el apóstol Pablo, el Señor se lo inspiró. Y todo esto, mis hermanos, no es fácil. No es fácil. Hay que tirar lágrimas, hay que sentir desangrarse sin botar sangre. Cuando los de adentro son los que te ponen esos escollos, cuando los de afuera son los que están esperando que metas la pata. Pero dice el Señor, en el Evangelio de Mateo, cuando estés cansado y agobiado, ven a mí que yo te aliviaré. Porque mi carga es llevadera, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Conversión literalmente significa cambiar de mente,
para abrirse a Dios, para acoger el mensaje del Evangelio, para empezar a ser otros. A ser otros. Para vivir la santidad tenemos que ser otros. Negarte a ti mismo, no. Convertir lo que hay en ti. Ustedes no se han dado cuenta, y vamos a poner el testimonio de Monseñor Fello, ojalá que no me esté escuchando. Es un hombre arrugado, pero tiene un alma bella. ¿Cuántos de aquí nos sentimos ese día la paz que irradiaba la presencia de ese hombre de Dios? Cuando nos topamos con el Señor, reflejamos al Señor, aún sea aquí en la iglesia o aún sea en una casa de familia tomándose un día una cerveza. Porque a veces queremos dejar el cristianismo solamente para la iglesia. Usted es lo que es donde quiera. Y estamos cansados de cristianos falsos. Ser cristiano no implica usted no tropezar, porque hay una carga humana en nosotros que nos llevará a tropezar. Pero si somos conscientes y recibimos en humildad pedir perdón, decidimos pedir perdón, el Señor nos acoge. Y un corazón sincero y arrepentido, el Señor nunca lo desprecia. Y lo digo por propiedad, porque muchas veces el Señor me ha manifestado su amor en medio de la suciedad de la vida. Demos el paso de dejarnos encontrar por el Señor. Tan bello mensaje de Lucas 24. Y solamente nos quedamos idealizando en Lucas 24, pero no damos el paso de dejarnos acompañar, de sentir el fuego en el calor del corazón que nos lleva al encuentro con Jesús en la Eucaristía. Me sonrío un poquito, porque si el Señor llegara en este momento, ¿quiénes nos quedaríamos y quiénes se irían con el Señor? ¿Estamos realmente preparados? Porque el día ni la hora nadie lo sabe. ¿Estamos realmente preparados? ¿O para cuándo estamos dejando el dar el paso a la conversión? El poder estar con Él. El poder estar con Él. Para luego entonces dejarnos enviar por Él a predicar. Que el Señor nos dé su misericordia, nos dé su espíritu para desearnos a nosotros, nos permita a nosotros desear ser santos y caminemos a esa santidad de vida conforme a la voluntad del Señor. Amén. Pongámonos por favor.